Comenzó en ese momento con una liquidación que dijo, bueno, para poder solventar algunas deudas, vamos a empezar con una liquidación del 40%. Supuestamente con eso nos iban a indemnizar a los dos, pero la indemnización, como todos sabemos, podía llegar a durar muy poco tiempo. En el contexto que se veía no eran muy buenos, ni siquiera a corto plazo, se veía que se iba a complicar bastante la situación. Entonces, en ese momento nosotros decidimos proponerle que en parte de pago nos indemnizara con lo que quedaba de mercadería y bueno, y ahí cambiar la deuda y pasar a deberles nosotros a él. Así que bueno, él aceptó. Hacemos un poco de historia y nos vamos al año 2002, más precisamente a febrero del año 2002, para conocer el origen de Librería Miró. Hola Gabriela, hola Juan, ¿cómo están? Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir hasta acá a contar su historia. Bueno, cuéntenme un poquito cómo empieza a tejerse la historia de la librería. Bueno, es una historia larga para nosotros, con muchos obstáculos, pero gracias a Dios bien. Nosotros éramos empleados de una librería que ya desapareció y como lo hablábamos recién detrás de cámara, nosotros siempre lo resumimos que somos hijos de la crisis del 2001. Ese diciembre que muchos recuerdan, sobre todo la gente más grande, recuerda que fue muy complicado. Hasta ese tiempo éramos empleados y bueno, nuestro jefe o ex jefe decide cerrar el comercio por el contexto que había el país. Y bueno, nosotros no teníamos otro ingreso que la librería, nada más, que es nuestro sueldo de empleado de comercio. ¿Eran los dos empleados de comercio? Sí, éramos compañeros de trabajo. Ya nos habíamos casado en ese momento, ya estábamos casados. Pero tampoco había lugar donde ir a buscar trabajo, porque el país se incendiaba, los comercios cerraban. Lo único que veíamos cuando íbamos a trabajar eran mudanzas. Mudanzas y carteles de "se alquila" era una constante. Así que esto fue el 15 de diciembre, el lío grande fue el 19 de diciembre del 2001. Y bueno, nosotros el 15 de febrero del 2002 empezamos con la librería, con un pequeño local, algunas cartulinas dando vuelta, algunas carpetas, pero con muchas ganas, mucho entusiasmo de seguir para adelante. No sé si se acuerdan de ese momento en el que los notificaron de que no había más trabajo. ¿Cómo fue eso? Sí. ¿Qué pasó por las mentes de ustedes? Sí, me acuerdo que fue clarito, fue un 15 de diciembre a las 9:15, recién había abierto el negocio, la mañana, y el negocio tenía 2 niveles, 40 centímetros de diferencia. Mi jefe se para y como medio compungido, no sabía cómo decirlo, se ve que lo había pensado toda la noche, nos dijo: chicos, a fin de mes cerramos. Y bueno, nosotros nos golpeó mucho porque nosotros el único ingreso que teníamos era el trabajo de empleado de comercio, nada más. Y bueno, no sabíamos qué íbamos a hacer y bueno, no pasamos unas buenas fiestas, pero bueno, siempre unidos. Comenzó en ese momento con una liquidación que dijo, bueno, para poder solventar algunas deudas, vamos a empezar con una liquidación del 40%. Supuestamente con eso nos iban a indemnizar a los dos. Pero la indemnización, como todos sabemos, podía llegar a durar muy poco tiempo. En el contexto que se veía no eran muy buenos, ni siquiera a corto plazo, se veía que se iba a complicar bastante la situación. Entonces, en ese momento nosotros decidimos proponerle que en parte de pago nos indemnizara con lo que quedaba de mercadería y bueno, y ahí cambiar la deuda y pasar a deberles nosotros a él. Así que bueno, él aceptó y... ¿Eran solos o ya Los tenían dos. hijos? No, nosotros éramos solos, solos. Era una apuesta fuerte. Sí, porque yo me acuerdo, bueno, tenía un familiar mío que ya falleció y un día me dijo: no tenés nada, entonces no tenés nada que perder, en lo económico, ¿no? Así que bueno, ahí... Anímense, porque es eso o eso. Ahora, entonces, así arrancamos, la verdad que arrancamos así. Los clientes han sido fieles durante muchísimos años, no solo de la ciudad de Neuquén. Nosotros, gracias a Dios, tenemos clientes de distintos puntos de Neuquén y de Río Negro que se acercan al local desde hace muchísimos años. Tenemos clientes que vienen únicamente en el inicio escolar, otros que vienen para fechas especiales como sus cumpleaños, aniversarios, diferentes tipos de fechas. Y ellos te dicen, yo vengo hace 15 años a comprar acá para tal cosa. Y bueno, hay muchos que ya hemos tenido otra relación más de y ya clientes. con los años que han pasado, ya tenemos
tercera generación, digamos, pasaron sus hijos y ahora sus hijos vienen con sus hijos, es decir, los nietos. Entonces, sí, mi mamá te conoce cuando vos tenías pelo largo, me decía. Éramos desde que eran novios, eran novios y desde que eran empleados, nos dicen, lo cual nosotros seguimos diciendo que nosotros seguimos siendo empleados siempre, nosotros porque mismos. sí es algo que a nosotros nos gusta mucho, es estar en el mostrador del local. Ustedes atienden la librería junto con los empleados. Sí, con los chicos, sí, con los chicos, sí, ¿no? estamos todo el día. ¿Y cómo fueron esas primeras horas de, bueno, correrse de la responsabilidad, digamos, o mejor dicho, asumir la responsabilidad de dueños y correrse de esto de empleados? Nosotros tratamos, digamos, siempre se lo tomamos en serio porque no teníamos otra opción que no fallar, tenía que salir bien. No había otro camino, incluso a nosotros nos pasó, como el dueño anterior dejó un poco de lío, había muchos proveedores que no nos querían vender a nosotros, pensando que nosotros éramos testaferros de rodeo. Bueno, y no fue así, incluso con muchos proveedores, la verdad que nos acompañaron. Hay mucha gente del rubro, que es un rubro muy sano, porque son poca gente el que maneja el rubro librería, en todo tipo de librería en Argentina, y nos han acompañado mucho, nos han ayudado mucho, y bueno, ahora son otros tiempos, uno ya ha madurado más, toma las cosas de otra forma, pero hay gente que nos ayuda mucho y bueno, siempre de trabajo, siempre de trabajo, darle para adelante, arrancar, levantarse temprano, si las cosas no salen y seguir intentando, es decir, tomen en cuenta por ahí, nosotros somos un poquito más grandes, hemos pasado 4 o 5 crisis graves, incluso la pandemia fue la última, ahora también hay, pero bueno, hay que seguir adelante. La verdad que la Argentina es muy generosa, siempre hablamos nosotros. Hoy las cosas que uno se anima a hacer en otro país no lo puedes hacer. En Argentina sí, la Argentina tiene un montón de crisis, la Argentina, pero Argentina es muy generosa, es un país muy grande. Entonces... Sí, mira, yo te voy a contar 2 anécdotas que siempre las cuento, muy orgullosa de nuestra labor para salir siempre adelante. Juan Cruz es chef. Y cuando viene la noticia de que nos quedamos sin trabajo, a él le habían salido unas pasantías para irse al exterior a hacer sus pasantías de chef. Entonces yo agarro y le digo, pero si te vas, no vas a volver. Él me prometía, pero yo ante la duda dije, mejor acá. Sí. Entonces nosotros, como las clientas también... Es el día de hoy que no encuentro el pasaporte para irme. No me digas, te lo escondió. Después se venció, pero bueno. No, pero es el día de hoy que nosotros tenemos las mismas clientas que cuando él estudiaba gastronomía, le comentábamos a las clientas, y cuando necesitamos poner inyección de dinero que no sabíamos de dónde sacar, a nuestras clientas nosotros les vendíamos tallarines caseros, que los hacía él mismo. Entonces nosotros estábamos todo el día en el local, cuando llegábamos a casa hacíamos los tallarines caseros y después los sábados por lo general pasaban las clientas, que teníamos una heladerita, le hacíamos la etiqueta, todo como tiene que ser, y entregábamos tallarines caseros. Llegó un momento que entregábamos tantos tallarines caseros que el local lo pudimos fortalecer más y decidimos no hacerlo más porque se había desbordado, si no era una casa de pastas hoy en vez de una librería. Anexo librería, no tenía. Pero eso fue súper bien. Y después el tema, como te contaba Juan Cruz, de los proveedores, obviamente las importaciones, no había más importación, no había más productos, no había plata en el país. Y nosotros lo que hacíamos era comprar en cantidad, yo siempre le digo, en la anónima compramos en cantidad, y nos tomábamos el trabajo de separar las lapiceras, separar las hojas, contar las cosas que habían, y en ese momento los hipermercados no tenían la marca propia como hoy la tienen todos. Entonces las hojas de tal marca, de la tradicional de la RI, todas eran igual, entonces nosotros las separábamos, las poníamos en bolsita y les poníamos una etiqueta de qué cantidad de hojas tenía. Y como hacen muchos emprendedores hoy, que vos vas a feria o vas a cosas así, que decís, esto, mi ojo, saca que esto es comprado por ahí y fraccionado, pero bueno, siempre uno necesita para volver las a empezar. Herramientas para Sí, lo que tiene por ahí, yo voy a defender siempre a los comerciantes, a los emprendedores, porque hablan de ser empresario, comerciante, y tenés que saber de todo. Tenés que ser un poco abogado, un poco contador, médico, psicólogo, hasta cura tenés que ser, ¿no? Porque por ahí te ves tus compañeros de trabajo que están medio deprimidos o tienen algún lío en su casa, entonces tenés que ser un poco de todo, ¿no? Hay mucha adrenalina en esto, porque todos los días te levantás y decís, bueno, ¿hoy qué va a pasar? Vos por ahí te armás en tu agenda, decís, voy a hacer estas 10 cosas, y no haces las 10 cosas, haces 10 cosas que te cayeron de encima. Pero es lindo, la verdad que es una forma de vida,
ser comerciante o empresario es un estilo de vida, emprendedor es un estilo de vida, porque vos involucrás a toda tu familia dentro de esta. Si nosotros decimos que esto te tiene que gustar mucho, si no, no podés estar al frente de un negocio. Sí. A veces me preguntan, ¿y cuándo se jubilan? Le digo, yo no concibo mi vida fuera del negocio. No es que decís, ay, ¿en qué momento no estaré más? Al contrario, vos a veces viajás y estás esperando, bueno, a ver cuándo volvemos, porque ya lo necesitamos. Sí, es una retroalimentación el cliente con nosotros. A nosotros cuando recién empezamos, nos decían, o hay gente que decía, qué linda librería les puso su papá. Y es la persona de la gente. Y no, nosotros no. A veces cuando tenés mucha confianza en la gente, le contás un poquito la historia resumida. Porque la gente piensa que tiene un negocio es que vino alguien de más allá y se lo puso en el negocio y a funcionar y con gente. No, no. No es casualidad que entre gente al negocio, no es casualidad que estés tantos años, no es casualidad que tengas cada vez más marcas, más proveedores. También tenemos muchos colegas, en ese momento teníamos colegas de libreros que eran más señores, más mayores, y también nos mandaban muchos clientes. Eran hombres mayores y ellos agarraban y nos decían, vayan ahí que están los chicos, vayan ahí que están... Y esa mano también que nos dieron los libreros, sí, eran muy solidarios. ¿Cuándo fue el momento en el que notaron que el negocio funcionaba? No sé, pienso yo, cuando empezaron a contratar personal, pero tal vez hay otra situación que no lo sé. Sí, nosotros estuvimos, a ver, vos más o menos te vas dando cuenta cuando empieza a funcionar algo, cuando te puedes tomar un fin de semana de vacaciones. Pasaron 12 años, 12 años, un fin de semana, 4 días. Incluso nosotros lo vemos con nuestras fotos y, che, ¿qué hicimos estos años? No, estuvimos dentro del negocio, no estuvimos atrás de un paisaje ni... Sí, pero de hecho lo que nos pasó a nosotros fue, donde nosotros tenemos hoy el local, nosotros lo veíamos cuando empezamos y decíamos, y si nos animamos a ese local y después decíamos, hoy no es el momento, es inmenso, era monstruoso, era inalcanzable para nosotros el local, que después tuvimos que decir, vamos a necesitar el local de enfrente. Llegó el día que lo necesitamos, pero hubieron muchísimos años de trabajo atrás de eso. Sí, nosotros por mi cuenta más o menos empezó a funcionar el negocio 10 años después. Hubo que remarla. Sí, es porque es así. Yo creo que son las bases sólidas. Nosotros, por ahí hay cosas que no se venden atrás de un negocio, pero vos tenés gente como tus proveedores, la gente que te alquila el local, la gente que te hace toda la parte contable, toda la parte legal. Esos son pequeños granitos de arena que van para hacer una gran estructura, digamos. Y después las cosas que por ahí que tiene esa Argentina de que te complica todo, viste que nosotros somos chiquititos para algunas cosas y somos grandes para otras, eso es lo que tiene que cambiar este país. Pero sí, lo que pasa es que yo siempre digo que cuanto más tiempo pasa en el tiempo de experiencia en tu rubro, más sólido es. Lo que pasa es que a veces no te das cuenta, te cuesta pararte en la vereda de enfrente y decir, hasta acá llegamos, digamos. Y hay muchas cosas para hacer, incluso tenemos un montón de proyectos todavía. Sí, qué bueno. Sí, hay muchas cosas. Sí. La verdad es que nosotros también estamos haciendo muchas actividades que nos reconfortan un montón, que son actividades para la comunidad. Por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando con el museo, estuvimos trabajando con otra empresa de dibujo que hicimos concursos de dibujo. Hemos estado trabajando, nos interesa mucho esa parte que es más social, sí. Que no es únicamente vender, es porque también acompañar a nuestros clientes. El año pasado estuvimos con las Olimpiadas de dibujo técnico. La verdad que yo siendo técnico también, aparte de chef técnico y comerciante, soy egresado de la escuela técnica, pero bueno, nunca ejercí. Siempre uno tiene ese corazoncito en la escuela técnica. Y bueno, el año pasado acompañamos las Olimpiadas de dibujo técnico, que vos le ves las caras a esos chicos de primero o tercer año, que son como cuando uno iba al colegio, entonces aportamos premios, colaboramos con los profesores, la organización, la verdad que esas cosas, es un poco son chicos de toda la provincia de Neuquén. Ah, mira. De las escuelas técnicas de toda la provincia de Neuquén. ¿Y lo van a mantener? ¿Piensan mantenerlo? Sí, la idea, sí. Eso nos invitaron la gente de las escuelas técnicas, así que lo estamos acompañando. Y a través de nuestros proveedores siempre acompañamos esas cosas. Bien. Bueno, siguiendo un poquito con la historia, yo veía una foto por ahí de cuando fue la gran lluvia acá en Neuquén, que ustedes, imagino que también fue un golpe muy duro. Sí, fue un golpe duro
Inesperado como fue para todo la ciudad de Neuquén, fue inesperada esa lluvia. Y la verdad que fue un golpe muy, muy grande para el comercio, sobre todo el comercio del Bajo, todo el comercio en general, pero el comercio del Bajo fue muy golpeado porque, bueno, lo que es la ex ruta 22 ahora Mosconi era un tapón y, bueno, no dio abasto. Yo incluso ese domingo me fui hasta el negocio, me fui con un guadar de pesca y me llegaba ahí donde sería Santa Cruz y Perito Moreno, que es la vuelta que tuve que dar, me llegaba a la cintura el agua. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué pasó Nosotros pensamos que bueno, obviamente, primero pensábamos que si entraba agua podía entrar por el techo, como pensó todo el mundo, pero nunca que iba a entrar agua por abajo. Y afortunadamente, y gracias a Dios, nosotros somos muy creyentes, no nos entró agua. Entró agua, pero hicieron como unos manchones de agua en el piso nada más. No nos entró una gota de agua. Vos veías nuestros vecinos de al lado, tenían toda la mercadería todo inundado. En ese momento teníamos Pampero, que también le entró muchísima agua. Y la cantidad de gente que nos escribía y nos llamaba y nos dejaba mensajes en las redes sociales para ir a ayudarnos. Necesitan ayuda y se les inundó, necesitan... Hay colegas que la pasaron muy mal, perdieron mucha mercadería. Lo que pasa es que en esos tiempos tampoco estaba la conciencia de la alerta meteorológica, no estaba la conciencia. Tal cual. Después de lo que pasó en Bahía Blanca hace un tiempo, dos años, 3 años creo que pasó. Ahí creo que se empezó a tomar en cuenta. Pero bueno, fue también, es como eso siempre pequeños volver a empezar. Tal cual. Y hablando de volver a empezar, la pandemia, ¿cómo la pasaron? La post-pandemia en realidad, y la pandemia. ¿Sabes lo que no? Yo creo que una de las cosas peores que le pasa al hombre o que es la incertidumbre, no sabes lo que va a pasar. Entonces vas día a día. Obviamente hay muchas cosas que no se manejaron bien, hay muchas cosas que se manejaron bien, pero bueno, costó remar porque incluso esto es una cadena, porque si a mí no me compra mi cliente demostrador, yo no le puedo comprar ni pagar a mi fabricante o a mi importador. Y él también lo mismo, entonces es toda una cadena de pagos. Sí, pero además no fue un detalle menor que nos agarró iniciando la temporada escolar. Porque fue un 15 de marzo, si no recuerdo mal, fue un 15 de marzo que dijeron vamos a la casa por 2 semanas. Teníamos más de 800 mochilas teníamos en ese momento. Bueno, el local repleto con muchísimo personal también, porque era mucho personal el que nosotros ponemos para esa época. Y después tuvimos que terminar vendiendo 2 mochilas por 1 y obviamente tampoco las vendías porque no ibas a la escuela. ¿Y cómo lo sortearon? Y tuvimos que cerrar 2 locales. Cerramos 2 locales. Tuvimos que cerrar 2 locales. Cerramos 2 locales y bueno, hay empleados que se arreglaron y se fueron, hay chicos que siguieron con nosotros, le planteamos la situación en que estábamos todos iguales. Es decir, no había manera de poder pagar. Estábamos todos atravesados por la misma pandemia. Obviamente esto es anecdótico, porque hay gente que realmente la pasó muy mal, que perdieron familia, no se pudieron despedir, un montón de cosas. Esto ya está, pero la verdad que son esas crisis que te van golpeando, digamos, que también te van fortaleciendo. Claro, sí, tal cual. ¿Y hoy cómo está Librería Miró? Bueno, hoy está a full. Me tienen trabajando. Hoy está full porque, bueno, con muchos productos importados que podemos poder ofrecer a nuestros clientes. Nosotros somos muy curiosos, mucho de viajar, no solo en el país, sino también en el exterior, buscando cosas nuevas, materiales, técnicas, un montón de cosas diferentes, porque antes te decían, no, lo consigo en tal lugar o no lo puedo traer acá porque ustedes no lo tienen. En cambio, ahora vos me decís qué querés y bueno, nosotros vemos de qué manera lo traemos, lo importamos, lo conseguimos, te lo enviamos. Sí, y ahora el negocio cambió. El negocio cambió en todo sentido. No lo voy a explicar, pero muy largo, pero cambió el negocio. Es decir, hoy la gente está muy actualizada a través de redes sociales, internet está muy actualizada, entonces tenés que estar al día, tenés que estar al salto. Ellos te informan, ¿viste? Te van con el celular, che, ¿tienen esto? Oh, no lo tengo, espera que me llegue, ¿viste? Claro. Pero... Y también está la cuestión artística, que ustedes la manejan muy bien. Sí, yo creo que... Hemos comprado muchas artísticas en estos 25 años. Porque te dicen, no, tal lugar ahora puso artística. Bueno, y después vienen a los 2 años mensajes, chicos, había puesto artística, pero no lo podemos manejar.
¿Por qué no lo puedes manejar? Necesita mucha capacitación, mucho estudio, mucha preparación. Nosotros estamos en capacitaciones constantes. De hecho, yo terminé haciendo un profesorado también de arte para poder asesorar y explicar y poder decirle a las clientas lo que sí les sirve de verdad. Sí, y yo creo que el arte, yo creo que una de las carreras del futuro son las ciencias y las artes. Es decir, hay mucha, después de la pandemia, precisamente lo que vos recién comentabas, mucha gente se volvió al arte, mucha. Descubrió, de adulta, ¿no? Descubrió que cuando era chico dibujaba y descubrió un montón de cosas. O chicos cada vez pintan más, cada vez dibujan más, cada vez modelan más. Hay una tendencia en chicos adolescentes, todo lo que es el anime, el cómic. Y en la región tenemos unos artistas de la hostia, disculpa la expresión, pero de la hostia, unos artistas excelentes que no están vistos, ¿no? Pero, y esas son las cosas que queremos hacer, que recién lo que comentaba Gaby, impulsar ese tipo de cosas, que es trabajo, bueno, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Pero obviamente siempre un privado solo no lo puede hacer porque no tiene la logística. Entonces, por ahí siempre tratás de que alguien te acompañe como para ir para adelante. Pero hay muy buenos artistas. Sí, tenemos unos amigos fieles que son muy fieles y que venimos trabajando hace varios años, que cambian las gestiones, pero ellos siempre nos acompañan. Es la gente del Museo Nacional de Bellas Artes. Con ellos hemos hecho una alianza que la verdad es que siempre que ellos y nosotros cuando nos necesitamos, estamos siempre para actividades artísticas en conjunto. Y la verdad es que trabajamos muy bien con ellos. El año pasado estuvimos en eso con los chicos adolescentes más que nada, que es el público que nosotros decimos que no tiene lugar donde mostrarse. Y respondieron, pero fabuloso, que este año lo vamos a volver a hacer. Así que los vamos a esperar a todos de nuevo. Bien, bueno, si hay alguien que todavía no conoce Librería Miró, ¿a dónde tiene que ir? Corrientes 261, entre Perito Moreno y Mitre, detrás de la avenida La Juaga, ahí está Librería Miró. En Neuquén Capital. En Neuquén Capital estamos horario de corrido, así que los esperamos cuando... Dale. Yo les agradezco muchísimo porque es una gran historia la que cuentan, que invita a aquella persona que duda en emprender a hacerlo. Sí, que se animen. Que se animen. Que se animen, que pongan todo y más, pero que las cosas se dan. Sí. Neuquén es tierra de oportunidades, nosotros somos neuquinos, hijos, nietos de neuquinos, y acá en Neuquén las cosas florecen, así que le pongan todas las ganas. Bien. Juan, Gabriela, muchísimas gracias. Gracias muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos próximamente en otro episodio de El Origen.